Hola amigos, nos encontramos en la localidad costera de Campastilla, iniciando la primera etapa de este reto que supone dar la vuelta a la isla de Mallorca. De los orígenes mallorquines de este lugar apenas se aprecia nada, ya que como observamos casi todo está orientado al turismo, sobre todo dirigido al público británico. Tiendas, restaurantes y una gran variedad de complejos hoteleros van desfilando conforme avanzamos por este cómodo paseo marítimo de unos 5 kilómetros de longitud. Una extensión que perfila todo un arenal que domina, valga la redundancia, la playa del Arenal. Sin darnos cuenta, hemos pasado de Campastilla a Sescadenes y de esta última a El Arenal. Tres poblaciones desde las que podemos otear por un lado la ciudad de Palma, situada a los pies de la Sierra de Hamburguesa. Y por otro lado, el continuo tráfico del cercano aeropuerto de Son Sant Joan. Vamos a dejar que la civilización vaya recuperando su actividad en esta apacible mañana para introducirnos ahora en un tramo de monte dominado por pinares. Ya de inicio, el sistema de bikepacking que hemos instalado hace aguas por el bacheado perfil, así que lo ajustamos un poco más para seguir progresando. Por aquí vamos remontando el curso del torrent de Son Verí hasta colocarnos paralelos a la carretera MA 6014, que también flanqueamos por una pista de asfalto a la que nos incorporamos. Poco después el camino nos introduce en un intervalo de vía verde, es decir, un antiguo trazado de línea ferroviaria adaptado hoy para el uso peatonal o ciclista. Afinaremos más la circulación por ella en cuanto superemos esta elevación. Por aquí atravesaremos el puente de las Siete Bocas, una de las antiguas infraestructuras de esta línea ferroviaria en desuso desde 1964. El puente mide unos 80 metros de largo por otros 20 de alto, y las bocas hacen referencia a los 7 arcos que hay debajo de nosotros sustentando la estructura. El ferrocarril unía las localidades de Palma con la de Santanyí. Tras cientos de metros de cómodo tránsito, el camino se encajona entre las viejas trincheras ferroviarias y la vegetación, y lo pausamos cuando advertimos piedras incómodas en el camino o cuando de nuevo hay que salvar otra pequeña elevación. ¡Qué bien! También iremos a pie al llegar a las inmediaciones de las urbanizaciones de Ses Palmeres, donde un muro y la espesa vegetación lo ponen complicado. Después, la senda sale de este atolladero para rodear estos complejos residenciales hasta desembocar a la carretera MA 6014. Por este asfalto circularemos aproximadamente unos 2 kilómetros hasta llegar a Maioris X. Este lugar supone el inicio de una serie de urbanizaciones y residencias vacacionales que iremos atravesando por el entramado de calles y algunos metros de campo que atajan el trayecto. De Maioris X pasamos sin darnos cuenta a Puigderrós y de esta última a Satorre, donde hay un par de miradores de interés al litoral. Nos acercamos a uno de ellos para contemplar cómo se derrama la orografía hacia el pintoresco Mediterráneo moteado de turquesa. Aquí es inevitable sentir una ligera envidia ante la privilegiada ubicación de algunas residencias. Avanzando un poco más, entre pistas escondidas y calles, entraremos en Badia Blava, donde un quitamiedo hace de improvisada balaustrada al siguiente balcón.
Desde aquí se adivinan los cabos Escape de Corrat y Negrete, además del resto del litoral fracturado que veíamos desde el mirador anterior. Ascendemos ahora por las calles de Badia Blava hasta llegar a la cota más alta de esta etapa, a unos 138 metros de altura, y que nos aproxima a la zona de Badia Grande. En este punto hay un camino escalonado que perfila la costa en altura, lo que nos acongoja un pelín para ir en bici. Pero luego le echamos valor al ver que no está tan pegado a la caída. Después sí, hay un mirador espectacular que asoma con vértigo. Pero aquí solo hay que bajarse y disfrutar de las fascinantes vistas de esta zona sur de la isla en el municipio de Llucmajor. Continuamos descendiendo disfrutando de esta pista cimentada hasta que el trazado nos incorpora a una calle en ascenso. Atentos aquí al track, porque no tardará mucho en desviarnos por una senda escondida. ¿Va conmigo? No tengo nada. Venga, que tengo que seguir, que vamos mal. Mal no, vamos fatal. La ruta de hoy es de 95 kilómetros, pero al comenzar tan tarde la jornada, la dificultad del terreno y nuestras continuas paradas para inmortalizarla con nuestras cámaras harán que no podamos completarla. Una lástima, pero con eso dejaremos más motivos para volver. Tras circular por una pista de tierra y piedra, llegaremos a Tollerí, donde nos incorporamos a la carretera MA 6014. La recorreremos durante 6 kilómetros hasta el siguiente desvío, el cual nos hará saltar el quitamiedos de madera para continuar. Acá. El objetivo no es más que hacernos disfrutar del siguiente tramo, bordeando los acantilados de Llucmajor, donde obtendremos las primeras impresiones asomándonos a los salientes costeros de Escape-Roig y Escolombar. Espectaculares vistas que disfrutamos bajados de la bicicleta, aunque hay momentos en los que intentamos hacerlos subidos a ellas para ganar tiempo. Pero es difícil con la rugosidad de este firme y rocoso. Además, hay que seguir capturando localizaciones, como el Cap Blanc y su faro, y otros salientes llamativos como el Morro de Sabaca y el Col d'Esgo. Si estáis duchos para rodar por la roca, este tramo os encantará. Nosotros, en cambio, no nos sentimos muy seguros en este terreno. Aunque nos retrasa, no hay duda que bien merece su tiempo. Antes de llegar al faro, damos con un barracón defensivo creado seguramente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se sabía que las Islas Baleares estaban en el punto de mira de algunas potencias como enclave estratégico del Mediterráneo. Ya en la Guerra Civil Española se habían construido algunos, pero fue en esta época bélica cuando proliferaron más. Se puede entrar al barracón, en el que además de una serie de túneles se instalaron elementos de artillería para la defensa. Al parecer apenas tuvieron uso más que para algunas maniobras de entrenamiento. La ruta progresa hacia este faro construido en 1863 y cuya fuente de luz al principio cobraba vida gracias al aceite. Como veréis, tendremos que rodear el edificio sorteando por un lado dos pequeños muros de piedra y cemento. Y por otro lado, apretándonos un poco a una alambrada para llegar por fin a los acantilados del flanco oriental del faro. Y las vistas vuelven a ser desafiantes, al igual que el trazado, que casi empieza a cortarnos la respiración. Llegar aquí tiene guasa, pero es muy chulo.
Si antes hablamos de barracones militares de la primera mitad del siglo XX, ahora mencionamos las torres de vigilancia y defensa que se levantaron aquí entre los siglos XVI y XVII con motivo del auge del Imperio Otomano. Esta de aquí se construyó en 1584 y mide unos 10 metros de altura. El sistema de alerta entre las torres se hacía mediante señales de fuego y humo. También alerta tendremos que estar nosotros, pues aunque hay intervalos en los que valoramos rodar con cierta precaución, bien es cierto que nos encontraremos con alguna que otra sorpresa. De nuevo, a saltar. Después, el esfuerzo obtiene una nueva recompensa, el mirador natural que da al entrante costero de Escarril. En sus escarpadas paredes destacan las cuevas originadas como fruto de la erosión. Desde este punto hacia el oriente cierra la convexidad el saliente de esa pesquera de Garriguer. Por contra, hacia occidente lo hace la punta de Scamp de Mar. Continuamos surcando el pedregoso litoral encontrando nuevas manifestaciones etnográficas, como esta especie de refugio para pescadores. A la altura de la punta sapesquera de Garriguer, la senda se camufla por momentos entre el terreno fracturado. Poco después salimos a una pista de grava que no tardará mucho en desviarnos a otra por la que llegaremos a un coqueto espacio, la Cala Beltrán. Este accidente geográfico forma parte de la desembocadura del torrente que lleva su mismo nombre. Sus cristalinas aguas se mezclan con las del mar en este serpenteante recorrido de algo más de 200 metros de longitud. Todavía quedan años de erosión para que su orilla de cantos rodados llegue a convertirse en fina arena, pero eso no impide que algunos atrevidos prueben sus aguas, a pesar del enrevesado acceso. Qué bonito, tío. Muy cerca hallamos la punta de Calapí y su torre, que al igual que la de Kaplan, se levantó para vigilancia y defensa de piratas y otomanos. Esta estructura de 10 metros de altura se finalizó en el año 1663, y estamos seguros que en aquella época nadie podía penetrar en este entrante costero sin ser visto desde la terraza del cilindro. A más de un enemigo le habrá salido caro, ya que significaba un lugar propicio para una incursión debido a la posibilidad de desembarco y amarre. Esta lengua de agua se adentra poco más de 400 metros a la orografía, finalizando en un bonito y recogido arenal cobijado por paredes de roca y pinares. Para continuar la ruta desde lo alto de los acantilados, solo hay que dejarse llevar por la hipnótica estela turquesa. Con cuidado, eso sí. Ya estamos deseando pisar su blanca y fina arena, aunque para ello... Aquí estamos intentando bajar a la cala, que tiene su guasita, por esta escalerita, por aquí. Pero bueno, a ver si podemos ya comer algo, porque son ya las 3 de la tarde. Mucha paciencia y precaución para realizar esta complicada bajada que nos deja a los pies de las antiguas casetas de pescadores. Una paliza, vamos. Ahora mismo nos cambiábamos por esta gaviota que parece compadecerse de nosotros. Lamentablemente el tiempo apremia y Calapí se queda en un efímero paso que apenas saboreamos, y más siendo conocedores de que para salir de ella hay que hacer frente a casi 150 escalones. Venga, todavía queda un poquito más. Nos quedan 60 kilómetros a las 4:30 de la tarde y me parece a mí que lo tenemos complicado, pero vamos a intentar hacer lo que podamos. Tras reponer fuerzas con un berizo de almuerzo en la localidad, reanudaremos las pedaladas callejeando entre sus complejos residenciales.
Salimos de Calapi a una pista externa en la que tendremos que estar atentos para localizar el siguiente desvío. Este cambio de rumbo nos acerca de nuevo al litoral, a la urbe de Valgornera, donde nos aguardan nuevas estampas verticales al Mediterráneo. Al este en la distancia se aprecian la torre y el faro de Sestaleya, siendo el primer edificio el único al que nos acercaremos. En principio rodamos sin dificultades, pero cuando nos acercamos al precipicio la precaución puede más que seguir aumentando la adrenalina. Piedra, vegetación y metal incomodan en este tramo, así que lo mejor es caminar un poco y disfrutar de las vistas, estas desde el entrante de Salaberry. Varios metros a posteriori, habrá que lidiar con un paso escalonado en el que también aprovecharemos para deleitarnos con el paisaje. La piedra y la roca vuelven a dominar en el firme, y solo cuando lo vemos muy claro, cabalgamos a lomos de nuestras bicicletas. Rodeamos el entrante de Cala en Pallars y los salientes de La Blanca, y cuando llegamos al Cabo del Pinar echamos la vista atrás para observar la orografía horadada de estas paredes. A continuación llegamos a la Torre de Sestaleya, construida en 1577 para llegar a los 9 metros de altitud. En su terraza conserva un fragmento de voladizo apoyado en ménsulas. Después avanzamos por la zona de Espinarbel hasta dar con otro sugerente entrante conocido como Cala en Pallars. Como podréis observar, la altura de los acantilados ha ido decreciendo conforme hemos navegado hacia el este, permitiendo orillas más accesibles. De hecho, no muy lejos, pasando el extremo oriental del saliente de esa punta plana, se emplaza la playa de Racó de Sarena, muy frecuentada por los vecinos de la cercana población de Sestañol de Miñol. No pasa desapercibido el edificio de batería militar ni las casetas de pescadores. Cruzaremos toda la playa para incorporarnos posteriormente a la carretera Vía de la Mediterránea y llegar así a Estañol. Avanzaremos perfilando su litoral, dejando atrás su puerto y sus viviendas, para acceder rápidamente al núcleo urbano de Sarrápita. Un cómodo carril bici nos permitirá pedalear plácidamente por aquí durante 1,5 km aproximadamente, hasta que un nuevo desvío en el track nos mete en una pista de tierra que nos acerca al club náutico de esta localidad. Contiguo al puerto se alza la torre de Sondobrí, construida en 1595, aunque restaurada en el siglo XX. Destacan los matacanes de la parte superior que servían para la defensa de la base de los muros. Y justo después entramos en los dominios del Parque Natural Estrencs-Salobrar de Campos, en el que nos espera en principio la playa de Sarrápita. Transitaremos por ella, bajados de la bicicleta, en cuanto terminemos de surcar este carril de tierra. En el kilómetro de playa que recorreremos, nos sorprende por un lado su orilla atestada por la Posidonia, una alga protegida por medio ambiente por su gran influencia en la buena salud ecológica del entorno. Al ayuntamiento solo se les permite retirar aquellas zonas que estén completamente secas. Por otro lado, se repite la presencia de búnkeres militares, siguiendo el patrón del sistema defensivo que se instauró en la época más convulsa del pasado siglo. Y por último, ¿cómo no valorar el embaucador color de sus aguas,
con colores azulados cada vez más plateados que sin duda ayudan a apaciguar el espíritu. Todo lo contrario a lo que necesitamos nosotros, que dadas las horas de la tarde tenemos que espabilar. Abandonamos la playa de Sarrápita por las calles del lugar de Sescobetes, dirigiéndonos al norte hacia Sabarralina, donde se emplaza un campo en el que se practica el deporte del polo. No podemos evitar una parada para admirar la destreza de estos jinetes, donde es fundamental la buena conexión con el caballo para la coordinación de los movimientos. A continuación, proseguimos el viaje acelerando la marcha por este complejo de fincas entre pastos y cultivos de cereal. Un terreno que nos irá acercando a uno de los humedales más grandes de Mallorca. Hablamos de Salobrar de Campos, un espacio protegido donde numerosas especies de aves vienen en busca de alimento, cobijo y lugar para nidificar. Parte de estas lagunas de agua se forman de manera natural gracias al aporte de varios torrentes. Sin embargo, bien es cierto que hay otras que se crean artificialmente para obtener sal. Con todo, si tenéis suerte, podréis disfrutar de buenos escaparates ornitológicos. Tras este rico humedal, las fincas privadas empezarán a desfilar por nuestros flancos, acotadas por muretes de piedra y pobladas mayoritariamente por pastos, cereales y algunos olivos. Otras, en cambio, no parecen tener ningún aprovechamiento específico. Y a pesar de que imprimimos más exigencia a nuestro ritmo, las horas de luz solar no cuadran para lo que nos resta de etapa, así que empezamos a aceptar que en algún momento tendremos que concluir la jornada. Por tanto, en Las Salinas, frente a la iglesia de San Bartolomé, llamamos a la organización de Tracks de Mallorca para ver qué podíamos hacer. En principio, decidimos continuar hacia Santanyí, localidad a la que todavía nos restaban 9 kilómetros de distancia. Después allí decidiríamos de nuevo. A pesar de las prisas, el recorrido de ese tramo es muy agradable, atravesando un placentero paisaje rural por distintos tipos de pistas y prácticamente sin desniveles. Es-Llombards será la única población que cruzaremos antes de llegar a Santanyí, donde seguiremos intentando por carretera finalizar la etapa hasta Portopolom. Sin embargo, la noche nos alcanzará en la Alquería Blanca, y a falta de dispositivos luminosos en nuestras bicicletas, decidimos abortar los kilómetros que quedaban. Aquí nos recogerá la organización para llevarnos en coche hasta Portopolom. Una pena, porque hay sitios que nos hubiera encantado conocer, aunque en parte es positivo, ya que así tenemos más motivos para volver a la isla en futuras ocasiones. Hasta la próxima.